Bienvenidos sean a este video, en el que veremos cómo calcular el diámetro de una tubería para un caudal determinado. Utilizaremos estas dos ecuaciones que ven en pantalla, las cuales fueron obtenidas a partir de la ecuación de continuidad, tomando en cuenta de que la sección de una tubería es circular y va a trabajar completamente llena. Si ustedes desean ver más detalles acerca de estas ecuaciones y su funcionamiento, pueden ir al video que se encuentra en la parte superior o ir a la descripción de este video. Ahora, cuando ustedes tengan un caudal predeterminado, ya sea un caudal en las unidades que tengan, es posible que piensen que para hallar un diámetro debemos tener más variables, como ser la longitud, el desnivel, el tipo de material de la tubería o otro que pueda afectar. Sin embargo, no ese es el caso, porque tomemos en cuenta de que la ecuación de continuidad nos indica que el área en cualquier parte que se ubique en la tubería y el caudal que pase por esa misma área tiene que ser el equivalente en cualquier parte de la sección de la tubería. Dicho de otra manera, si nosotros tendríamos una tubería, el caudal que va a ingresar por el mismo tiene que ser el mismo el que va a salir. Ese es el análisis por el cual debemos basarnos. Ahora, tomando eso en cuenta, lo que va a variar es la velocidad, dependiendo al diámetro que nosotros vayamos a escoger. Y es esta variable por la cual debemos iniciar este análisis. Ahora, utilizaremos en Excel este ejemplo para un caudal de 80 litros sobre segundo. Me ubicaré en esta celda. Primero colocaré una numeración. Desde el 1 hasta el valor que ustedes deseen. Yo en este caso hasta el 7, tal vez lo incremente más o no. Luego me colocaré en la siguiente columna los diámetros. Entonces voy a poner aquí diámetros. El diámetro que utilizaré acá será en metros, de esa manera. Y luego colocaré en la otra columna la velocidad. Velocidad. Y el resultado será en metros sobre segundo. Con toda esta información, iniciaremos nuestro análisis. Empecemos colocando los diámetros. Los diámetros generalmente van desde un valor muy pequeño hasta un valor que puede ser casi de 1 metro superior, pero los diámetros tienen casi una secuencia. Podemos tomar en cuenta desde el diámetro de 0.05 metros y el sucesor sería 0.1 metros y el que le sigue sería 0.15 metros. Esta secuencia generalmente sucede en los diámetros para su construcción y fabricación, así que la secuencia podríamos tomarla hasta un valor de 0.65 a modo de ejemplo. La numeración también lo ampliaré hasta este valor. Esos son diámetros comerciales que existen en el mercado según a los fabricantes, así que por eso los colocamos acá. Ustedes pueden tomar en cuenta otros diámetros o eliminar algunos si es que desean. Ahora, en base a estos diámetros voy a calcular la velocidad y en base a este caudal también. Por tanto, me ubicaré en esta parte y voy a colocar igual 4 multiplicado por el caudal. En este caso voy a abrir paréntesis porque el caudal observen que se encuentra en litros sobre segundo. Y para poder obtener en metros sobre segundo, el caudal debería estar en metro cúbico segundo. Así que debo dividirlo entre 1000. Luego, lo voy a volver a dividir todo esto entre pi y lo voy a multiplicar por el diámetro de cada uno de estos valores que he puesto acá. El diámetro debe estar elevado al cuadrado, así que lo elevo al cuadrado. Entonces, de esta manera me quedaría la ecuación para la velocidad. Le daré Enter. Y observen que para este diámetro, que es muy pequeño, me sale una velocidad extremadamente grande, de 40.74 metros sobre segundo. Lo voy a calcular para todas las demás filas para ver cuánto me da. Para calcularlo, debo tener en cuenta de que el caudal va a ser constante para todo esto y lo único que va a ser variable es el diámetro.
Así que el caudal lo vuelvo constante, de esta manera. Y con eso ahora sí lo calculo para todos. Y de esta manera ya tengo los valores de las velocidades. Lo voy a quitar unos cuantos decimales para que se observe mejor, de esa manera. Muy bien. Tenemos en cuenta que para este caudal de 80 litros sobre segundo, tendríamos las velocidades para cada uno de estos diámetros. Ahora, ¿cuál diámetro debería escoger? ¿Cuál sería el correcto para mi caso de este 80 litros sobre segundo? Por ejemplo, si yo me asumiría un valor entre 0,25 y 0,4, observen que las velocidades son con fluctuaciones muy pequeñas, es decir, que varía entre 0,64 hasta 1,63. Luego de eso podemos observar que los valores se van disparando. Así que podría ser esta mi zona por la cual debería escoger. Pero para estar un poco más seguros, lo mejor sería crear una gráfica para ver el comportamiento de las velocidades con los diámetros que tengo acá. Así que eso lo realizaremos. En el Excel mire a insertar gráfica. Me voy a colocar este tipo de gráfica. Ahí lo voy a poner. Ahora le voy a seleccionar datos. Le doy clic derecho, seleccionar datos. Le voy a agregar. Y ahora sí, valores de X. En los valores de X puedo poner los diámetros. Y en los valores de Y, lo voy a volver a modificar. En los valores de Y puedo poner la velocidad. De esa manera. Y observen que tiene este comportamiento. Le voy a dar a aceptar, porque ya tengo el gráfico. Y lo voy a ubicar un poco más abajo. Lo ubicaré por acá. Entonces, este de gráfico va a ser la velocidad contra el diámetro. Los diámetros podemos observar que se encuentran en este eje X y las velocidades se encuentran en el eje Y. Ahora, ¿cómo podemos interpretarlo esto? Así que lo veremos por acá. Veamos cómo se disparan los valores. Para los diámetros pequeños, las velocidades empiezan a dispararse y tienen fluctuaciones muy grandes. Por ejemplo, entre 0,05 y 0,10, la velocidad es de 40 y luego baja 10 metros sobre segundo. Luego de eso empieza a bajar un poco más, pero la fluctuación ya llega a ser más pequeña. Y esto se nota mucho más en los diámetros que son mucho más grandes. Entonces pueden ver que aquí la secuencia se aproxima casi a cero sin llegar a serlo. Con todo esto, podríamos tomar los diámetros que se encuentran en esta zona entre los valores de 0,3 aproximadamente, que está por acá, hasta los valores que se encuentran hasta 0,4 o 0,5. ¿Por qué digo eso entre los valores del diámetro? Porque sus velocidades no van a ser mayores a 5 metros sobre segundo. Y es acá lo que debemos tomar en cuenta. Se dice que la velocidad, sin importar el tipo de diseño que sea, debe ser menor a los 5 metros sobre segundo. Entonces, nuestros diámetros tendrían que encontrarse debajo de esta línea. Ahora, por otra parte, también se conoce que las velocidades deben ser mayores a un valor de 0,3 metros sobre segundo. En algunos casos esto se llega a cumplir, pero en otros no. Así que se considera valores de 0,25 metros sobre segundo. Entonces, nuestros diámetros tienen que cumplir estas dos velocidades. Y si nosotros vemos los caudales o las velocidades para este caudal, observamos que existen diámetros desde este valor de acá hasta aproximadamente por acá. Prácticamente existe una gran gama de diámetros posibles que podríamos utilizar, que son estas de aquí, que se observan en pantalla. Ahora, no es recomendable que las velocidades se aproximen mucho al valor de 5, ni tampoco se aproximen mucho a la velocidad de 0,25, a menos de que no exista caso. Entonces, de toda esta lista, los más recomendables serían los que anotamos anteriormente, estas de acá. Entonces, esas serían las velocidades que
mejor le corresponderían para esa tubería con este caudal. Entonces, mis diámetros podría asumirme entre 0,25 y 0,45. Ahora, por otra parte, lo recomendable es que las velocidades cuando se encuentran a 1 o se aproximan a 1 son velocidades que no sufren mucha fluctuación. Es decir, que en esa tubería, si es que el caudal cambiaría, es posible que la fluctuación no se disperse mucho. Entonces, los valores cercanos al 1 o las velocidades cercanas al 1 serán los diámetros que tengan mejor comportamiento para nuestro caudal. Así que serían estas tres. Entonces nos quedaría de esta manera. Entonces los diámetros mejor utilizados para nuestro caso serían una de estas tres. La de 0,30, la de 0,35 o la de 0,40. Esas serían los diámetros con los cuales yo debería trabajar. Y si es que en algún caso, en el momento de diseño, sucede de que existe sobrepresión o falta de presión, podemos moverlo entre estos diámetros de acá. Ahora, ese sería el concepto para encontrar el diámetro de una tubería para un caudal dado. Podemos tomar en cuenta ahora esta ecuación, la primera ecuación que vemos acá. Veamos esa ecuación. Voy a colocarlo aquí, diámetro igual, y acá vamos a ponerlo, más, voy a abrir paréntesis, y me dice que es 4 multiplicado por el caudal, y aquí está dividido entre 1000 para convertirlo a metro cúbico segundo, así que eso voy a hacer. 80 lo voy a dividir entre 1000, cierro paréntesis, lo divido entre pi y la velocidad. Ahora, en este caso, la velocidad aquí es una incógnita, pero en base a nuestro análisis y a lo que dijimos anteriormente, la velocidad lo más recomendable es que se encuentre a 1. Así que ese será el valor base de la velocidad para encontrar un diámetro. Por tanto, aquí lo voy a multiplicar por 1. Ese sería el valor que estoy asumiendo de velocidad. Cierro paréntesis y lo que hago es calcular finalmente su raíz cuadrada, elevarlo a la 0,5. Ahora, observen que el resultado que me da es un valor que se encuentra en metros. Este valor de 0,32 aproximadamente es el valor base con el cual yo debería escoger un diámetro. Por ejemplo, si yo me voy a esta tabla o me voy al gráfico si yo quisiera y me ubico este valor de 0,32, este valor se encontraría por acá aproximadamente, entre 0,3 y 0,35. Y la velocidad, observen que se encuentra cerca a 1, entre 1,13 y 0,83. Entonces, en base a nuestro análisis, estos dos valores son probablemente los mejores que podría escoger para mi caso. Es decir, estos dos serían lo que yo debería utilizar, por decirlo de alguna manera, para mi caso. Podría utilizar un diámetro de 0,3 o de 0,35, porque ambos valores se aproximan mucho a una velocidad de 1. Ese sería el análisis que podríamos realizar. Ahora, esto sucede para todos los casos de caudales que tengamos. Por ejemplo, si yo le cambio aquí al caudal, por ejemplo, le voy a poner un caudal de 150. Con un caudal de 150, observen que la gráfica tiene el mismo comportamiento. A pesar de que le he cambiado el caudal, el comportamiento es el mismo. Y aunque le incremente más diámetros aquí para su análisis, va a resultar el mismo resultado. Y ahora puedo analizar lo propio. Aquí en el diámetro, observen que me da un valor de 0,44. Entonces mi diámetro óptimo se encuentra por este valor. Entonces me ubico en la tabla y observo que está por acá. Y vean que la velocidad se encuentra entre 1,19 y 0,94 para estos diámetros comerciales. Entonces puedo escoger cualquiera de estas dos. Ahora, puedo hacer tal vez con la prueba con otro caudal, tal vez con un caudal de 250. Y con un caudal de 250, el comportamiento sigue siendo el mismo. Y el caudal, bueno, el diámetro óptimo para este caso es de 0,560. Entonces yo puedo escoger acá un diámetro de 560 o próximo a eso. Y observen que se encuentra por acá. Entonces este 0,55 y este 0,60 serían los diámetros comerciales para este otro caudal.
Como pueden observar, no importa qué caudal tengan, la ecuación que hemos colocado aquí con una velocidad igual a 1 llega a ser la forma más óptima para calcular ese diámetro. No importa el caso, no importa si están diseñando para una aducción, para una red de agua potable, esta condición se llega a cumplir y el comportamiento lo demuestra. Si les gustó el video, lo pueden dar like y compartirlo, y también seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido.